escucha? Genial, buenísimo. Bueno, buenas noches a todos, una vez más. Perdón por ahí que hoy voy a estar un poquito más tranquilo que otro día, pero bueno, como dijo Jorge, hoy amanecí con un problemita que ni yo me lo esperaba. Tuve ahí también un golpecito en la cabeza, así que si digo algo, por favor, tengan misericordia, saben por qué fue, sí, por favor, Pero gracias por orar, Jorge, y gracias también por lo que compartía Rubén recién, que importante, como siempre le comparto, el remanente fiel de la iglesia, el grupo de oración, ¿sí? Que nos sostienen a cada uno de nosotros. Ellos están velando, así que no duden en poder compartirles sus motivos, porque ellos tienen un corazón muy abierto. Es el ministerio que Dios les ha dado, y Dios bendice mucho a la iglesia por medio de ese ministerio. Así que los animo a eso. También escuchaba que Rubén decía que hay mucha necesidad, que es un tiempo difícil, y es verdad. Hoy es un tiempo muy difícil en todos los sentidos, quizás en lo político, quizás en lo social, quizás en lo económico, también al nivel iglesia también, es un tiempo muy, muy difícil. Pero también escuchaba una de las chicas cuando pasó y decía que le daba gracias a Dios porque había vuelto al Señor, ¿sí? Y estaba, no me acuerdo bien la palabra que usó, pero dijo como expectante de ver la obra que Dios iba a hacer en su vida. Y creo que más allá de la circunstancia, cada uno de nosotros tiene que tener el corazón puesto en esas expectativas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Por eso, el tema que vamos a hablar viene relacionado un poquito por eso, porque vamos a hablar de la obediencia, ¿sí? Vamos a hablar de un llamado a la obediencia. ¿Por qué vamos a hablar de un llamado a la obediencia? Porque cuando vos ves la Biblia y ves Dios con el pueblo de Israel y ves Dios con la iglesia, ¿sí? Él demanda obediencia. Él dijo en el libro de Samuel, ¿de qué se complace Dios? ¿De los sacrificios o de la obediencia? Ciertamente el obedecer es mejor. Él quiere la obediencia, pero hoy, como decíamos, quizá a nivel iglesia también es complicado poder hablar de la obediencia, ¿sí? De la obediencia. Hay palabras muy cercanas, muy relacionadas con la obediencia, como puede ser la consagración. Quizá hay personas que le cuesta hablar un poco de consagración, pero yo creo que en la vida de cada uno de nosotros tiene que haber un momento donde nosotros digamos, Señor, sé que vos estás en mí, sé que yo soy tu hijo, pero a partir de hoy quiero vivir para vos. Y quizás esta noche, la que Dios tiene preparada para que hoy sea eso que vos digas, o quizás ya en un momento lo hablaste con Él, y es el momento de volver a retomarlo, ¿sí? Otra palabra muy relacionada con lo que es la obediencia, con lo que puede ser una consagración, también es la palabra compromiso. La palabra compromiso es muy difícil hoy en la iglesia. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entendemos que Él murió por nosotros, venimos, nos congregamos, pero qué difícil es poder tomar ese compromiso de cada día, poder llenarnos de Él, conocer más de Él, dedicarle nuestro tiempo, ¿sí? Para tener ese compromiso, y Dios va a ir abriendo esos caminos para servirle, para poder bendecir, para poder encontrar su plan, su propósito, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero es difícil hablar de eso. Fíjate, si te pones a pensar quizá en tu vida, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con una persona que te dijo, respondí al llamado de Dios, Dios me habló y yo lo respondí? Es difícil encontrarlo. O quizá una persona que te está diciendo que está yendo tras el propósito específico de Dios. Es cada vez más difícil, cada vez más difícil. Por eso cuando uno lee en los evangelios y dice, la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco, es la misma realidad de ese momento, la de hoy. Es la misma realidad. Por eso quería que hablemos de un llamado a la obediencia. Pasamos a la otra, mirá. Fíjate una definición que yo sacaba de consagración, pero esto es del diccionario, ¿sí? Dice, consagración es la dedicación de una persona o cosa para el servicio de un culto religioso. Separación de las cosas comunes. Mirá lo que dice la Biblia. Pasamos. Hay tres palabras que se usan básicamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Una es santificar, la otra apartar o dedicar, y la otra llenar la mano, que habla también de la consagración cuando el pueblo de Israel tenía los primeros frutos y los consagraba como ofrenda a Dios, ¿sí? Pero quería mostrarte estas palabras porque en el Nuevo Testamento son muy comunes de encontrar. Cuando Dios dice que nosotros somos santos, está hablando de eso. Está hablando de que el momento de que Cristo entró en mi vida, yo tengo una posición de santo. No soy santo en la práctica, pero sí soy santo posicionalmente. Dios, a través de Cristo, me ve santo. Y esa palabra santo quiere decir apartado, puesto aparte.
Si querés lo volcamos para este lado y decimos consagrado, que quizás ya desde el primer momento estamos puestos aparte, pero nos cuesta entenderlo, nos cuesta quizá vivirlo. Es difícil cada día poder seguir adelante con esto. Yo pensaba y decía que para el Señor quizá, si Él tuviese que dar una definición, sería: hágase mi voluntad y no la tuya. Y yo tendría que decir eso: Señor, hágase su voluntad y no la mía. Eso quizás sería la consagración, poder vivirle cada día a Él. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos personajes que tuvieron una vida dedicada, una vida aparte, una vida consagrada a Dios, ¿sí? Hay muchos personajes en la Biblia. Tenemos a Moisés con las zarzas, las excusas y Dios respondiendo todo. Tenemos a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela. Tenemos a Esdras: preparó su corazón para inquirir la ley. ¿Sí? Tenemos a Josué también, cuando tuvo que entrar y conquistar la tierra prometida, y le dijo el Señor: esfuérzate y sé valiente. Tenemos a Jeremías: heme aquí, envíame a mí. Y en todas personas como nosotros. Todas personas como nosotros. Lo único que tenían en común, ¿sabes qué es? Dios. Ellos tenían a Dios. Ellos escucharon la voz de Dios y sabían que Dios estaba con ellos y ellos estaban con Dios. Entonces fueron adelante y cumplieron con el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces se nos familiarizan estas historias, estos relatos bíblicos, a tal punto, la familiaridad, que quizá hasta pierden el sentido. Quizá leer de Moisés y la zarza ya no tiene sentido, o es: si esa historia la conozco, sé que puso excusas, o como decíamos con Abraham: sí, Abraham le dijo y salió, pero ¿qué implicó cada cosa? ¿Por qué Dios habló eso? Porque hoy Dios eligió hablarnos soberanamente, porque Él lo decidió así, por medio de su palabra. Y cada vez que nosotros leemos algo de estos personajes, en cuanto a eso, algo quiere hablarnos a nuestro corazón, algo quiere hablarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Quizá una de las excusas que mayormente ponemos y que me ha pasado es decir: quizá era otra época, hoy las cosas no son tan así. Pero fíjate lo que dijo Lutero, una frase que estuvieron compartiendo bastante en este mes. Dice: la Biblia no es antigua, no es moderna, es eterna. Amén. La palabra de Dios dice que todas las cosas van a pasar menos que su palabra, ¿sí? También dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tenemos excusas. No podemos poner excusas. Es más, hablábamos recién del contexto difícil que quizá viven hoy las iglesias. Y qué difícil también es en algunas iglesias, hablando en general, entender que somos un pueblo santo apartado, que no necesitamos del mundo dentro de la iglesia para ganar a personas, de mantener esa santidad, de abrir la Biblia, la Escritura, que sea la cruz, el púlpito, lo que se predique cada fin de semana. Pero es cada vez más y está cada vez más difícil. ¿Y qué hablar del Evangelio? Hay un único Evangelio en la Biblia, pero hoy se escuchan tantos evangelios, tantas formas diferentes, que es muy preocupante. Y hay que reconocer que Satanás hizo una obra durante todo este tiempo, ¿sí? Cegando quizá el entendimiento, obviamente, de aquellos que no conocen de Dios, pero también aún de los cristianos, poniéndole cosas seductoras en el medio, ¿sí? Atrapándolo, llevándolo por la corriente de este mundo, cosas sensuales, atractivas, como describe la Biblia, pero que son pasajeras, momentáneas, vacías, que el único camino que tienen es camino de muerte, dicen. Pero pensaba en Pablo cuando dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y no solo es poder de Dios para salvación, para sacar un alma del infierno y llevarla al cielo, para darle una vida nueva, sino también que es poder de Dios para cada uno de nosotros cada día. De eso se trata el Evangelio. Por eso, esta noche, por medio de la palabra de Dios, quiero desafiarte a que podamos ver 3 requisitos para la obediencia, ¿sí? 3 requisitos para la obediencia. Y para eso te voy a pedir que vayamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.
pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oramos. Señor, le damos gracias una vez más en esta noche por el privilegio que tenemos de poder estar congregados en su casa. Padre, gracias por la comunión, gracias por una salvación tan grande. Padre, ahora queremos pedirle, Señor, que podamos disfrutar y tener un corazón abierto para recibir su palabra, Señor, y lo que usted quiere hablarnos, Señor. Se lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer requisito para una evidencia de vida que vamos a ver es una decisión tomada. Fíjate, una decisión tomada. ¿Por qué una decisión tomada? Las tres primeras palabras del versículo dice, y Daniel propuso. Ahí hay una decisión. Entonces tenemos en primer lugar una decisión tomada. ¿Quién era Daniel? Daniel fue un profeta, ¿sí? Quizá Daniel es uno de los más mencionados desde la escuelita por la historia del foso de los leones, el horno de fuego, bueno, y varias cosas más. Pero Daniel fue y vivió en el cautiverio, ¿sí? Fue uno de los cautivos por el reino babilónico, ¿sí? Por el rey Nabucodonosor. Cuentan los historiadores que este rey Nabucodonosor era muy estratégico, muy inteligente, porque él saqueaba a los pueblos, ¿sí? Pero se llevaba para él a las personas más inteligentes, las personas más capaces, las más capacitadas. ¿Por qué? Porque las quería poner a su servicio. Fíjate que en el versículo 4 dice, bueno, y el 3 también dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ahí ya tenés, de la clase alta de Jerusalén, está queriendo decir la mejor educación. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué quería hacer Nabucodonosor? Seguramente la idea de Nabucodonosor era que ellos le sirviesen, que ellos estuviesen a su servicio, que ellos estuviesen ahí con él. Pero si vos vas y profundizás un poquito más, había otro propósito también que tenía Nabucodonosor, aparte de que fuesen sus servidores. Porque si nosotros seguimos leyendo, vemos que él dice y da todas las cualidades que tenía que tener. Daniel y sus amigos las cumplían, por eso fueron seleccionados, ¿sí? Pero dice que también le iban a enseñar las letras, la lengua de los caldeos. Se le señaló una ración para cada día, la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que el fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahí está el servicio al rey, ¿sí? Y dice que entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? De Judá. Y si ves, en el versículo 7 dice, a estos los jefes de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Qué propósito tenía Nabucodonosor con esto? Lo que él quería era que ellos perdiesen su identidad. Cuando vos estudiás los significados de estos nombres, Daniel, por ejemplo, es Dios es mi juez, ¿sí? Y se lo cambiaron por Belsasar, que era un dios de esos que ellos adoraban, es un dios pagano. Lo mismo que los otros 3 nombres que le pusieron a sus amigos, eran dioses paganos. Entonces, ¿qué querían buscar ellos? Capacitándolos con su cultura, con su lengua y con sus nombres y sus dioses, hacerle perder la identidad. No solo querían su servicio, sino que también querían hacerle perder la identidad, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces la primera pregunta que yo me hacía mientras meditaba en este pasaje es, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Nos estamos identificando hoy con Cristo? Cristo es mi bandera, mi estandarte, como dice la palabra de Dios también. Me acuerdo que yo recibí a Cristo hace 3 años y nunca tuve influencia religiosa ni nada, pero uno reconocía a un cristiano porque iba como con la Biblia bajo el brazo. O sea, ahí va el religioso. Hoy ya ni eso se ve. Ni eso se ve. Porque el celular o la tecnología suplantó todas esas cosas, entonces ni siquiera... Y eso, aunque sea, era algo como para que la gente pudiera decir, ahí va un creyente, ahí va un cristiano, ahí va un religioso. Hoy ni siquiera eso por ahí vemos en la calle. Por eso yo te preguntaba, ¿cuál era tu identidad? Y si Cristo es nuestro estandarte, nuestra bandera, ¿quién nos identifica? Si la gente cuando ve en la calle dice, él es cristiano, él es un hijo de Dios, o él tiene algo diferente. Sí, fíjate lo que dice Colosenses. Dice Colosenses 8 al 10, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita toda
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué está diciéndole Pablo a los colosenses? Los colosenses habían empezado a desviarse, se estaban empezando a identificar ¿con qué? Con filosofías y huecas sutilezas, según la tradición ¿de quién? De los hombres. Y eso es algo muy común que hoy nos hace perder la identidad. Hoy es algo sencillo en cualquier ámbito de nuestra vida, aún dentro de la iglesia, que nos hacen perder la identidad de Cristo, la identidad como cristianos. Fíjate que Pablo le va a decir que no son, son tradiciones y no son los rudimentos de Cristo, o sea, no es la esencia de Cristo, porque ahí te dice, y no según Cristo, sino es lo de quién, lo de este mundo. Y cuando nosotros hablamos de este mundo tenemos que recordar que ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Por quién está gobernado el mundo? Satanás. Satanás. Entonces Pablo le dice, abran los ojos, despierten. Ustedes están dejando de ser identidad de Cristo porque se están dejando influenciar por cosas que no son de Cristo. Entonces es algo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que nos está haciendo perder quizá la identidad? Si hoy Cristo realmente no es mi identidad. Fíjate a dónde va a tener que recurrir Pablo, que le va a decir, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo le va a volver a decir, porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él es tu Salvador y fuiste comprado por precio, nada más ni nada menos que la sangre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo no te vas a identificar con Cristo? Pablo se lo vuelve a remarcar. Y encima termina diciendo, y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? Porque hay otra verdad, Cristo vive en nosotros. Y si Cristo está en tu corazón y Él es tu Salvador, no necesitas nada más. Nada más. Recién dijimos, su palabra es verdad. 4 cosas hay que son verdad, dice la Biblia. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces Pablo vuelve a decirnos, en Él están completos, no necesitan nada más. Y esta fue una decisión que tomó Daniel. Fue una decisión que tomó Daniel. Fíjate, en el versículo 8 dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. ¿Qué estaba diciendo en el contexto Daniel? ¿Sí? Ahí hay todo un contexto judío. Acordate que ellos eran judíos, ¿sí? ¿Y por qué Daniel estaba diciendo esto? Porque para ellos comer carne con sangre era totalmente aberrante, lo tenían totalmente prohibido. Por eso lo primero que él dice es que no iban a comer la porción del rey porque era esa carne con sangre, y que tenían otro modo de preparación a lo que los judíos estaban acostumbrados. ¿Sí? ¿Por qué Daniel le dice no voy a tomar el vino del rey? Seguramente si era rey el vino sería allá arriba, mejor, Mendoza se quedaba corto. Pero Daniel dijo no. ¿Por qué? Porque el vino, tanto como la carne, primeramente era entregado a los ídolos, ¿sí? Ellos tenían ídolos paganos, el cual entregaban su ofrenda, pero después ellos comían de eso, ¿sí? Y el vino tenía una relación muy directa con lo que era la idolatría. Entonces eran cosas que no identificaban al pueblo judío, eran cosas que iban a ir en contra de los mandamientos que ellos tenían. Entonces Daniel tomó una decisión. Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. Yo no me voy a contaminar. ¿Por qué? Porque tengo un Dios. Y yo creo y confío en Él. Y yo, aunque cueste mi vida, le voy a obedecer. Por eso hablamos de obediencia. Porque si vos mirás, a Daniel le podría haber costado la vida. A Daniel le podría haber costado la vida. Dice, y puso a Daniel en gracia, pero sigue diciendo abajo, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. ¿Qué le estaba diciendo el jefe que le habían puesto a ellos? Si esto no funciona, a mí me cortan la cabeza. Y así como le iban a cortar la cabeza al jefe también se la podrían haber cortado a Daniel y a sus amigos por desobedecer a el rey. Pero en obediencia a Dios, Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con lo del mundo, yo no me voy a contaminar con lo otro. Yo voy a obedecer a Dios. Y quizás hoy vivimos rodeados y saturados de ideas, de conceptos o cosas que no son de Dios, ¿sí? Es difícil. Quizás yo no conozco tu trabajo, quizás no conozco dónde estudiás, quizás no conozco dónde trabajás, ¿sí? Pero yo sé que Dios sí lo conoce. Dios sí lo conoce. Y que si estamos en dependencia de Él como estuvo Daniel, Dios va a dar la salida. Y cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. Porque, fíjate, si vos mirás el contexto de lo que venimos hablando, ¿vos pensás que Daniel estaba en una situación más fácil o más difícil? Porque era otro tiempo, como a veces decimos. Daniel estaba hasta las manos.
Daniel estaba hasta la mano, él le podrían haber cortado la cabeza, ellos estaban siendo llevados cautivos por el enemigo. Y sin embargo Daniel dijo, yo, no. Y eso a veces nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón porque primero buscamos ¿qué? Muchas veces la aprobación del hombre. Cuando tendríamos que obrar al revés, la aprobación de Dios para que Dios nos ponga en gracia. Vos fíjate cómo dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Sí? Proverbios 3, creo que estaba Pablo. Sí, Proverbios 3, el libro de Proverbios capítulo 3 te viene hablando de las bendiciones de la obediencia, ¿sí? Te exhorta a la obediencia y viene dando un par de mandamientos de guardar la ley, tenerla en el corazón y demás. Y sigue diciendo, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, primeramente, a Él es primeramente a quien tenemos que agradar. Y después dice, y de los hombres, porque imagínate vos que seas una vida que refleja a Cristo, sea una vida que con tu hablar, con tu mirar, con tu escuchar, con toda tu conducta, refleje a Dios. ¿Cómo no vas a hallar gracia delante de los hombres? ¿Quién no va a querer tener una charla agradable con vos si vas a hablar cosas dignas, cosas que no sean de tropiezo? Entonces primero tenemos que hacer como hizo Daniel, obediencia a Dios y buscar la gracia de Él. ¿Sí? Debo vivir en obediencia, esta decisión que tomó Daniel. Y pensando en esto, como dice el 9, obediencia a Dios, gracia a los hombres, pensaba en cómo nosotros podemos ser de bendición, eso que te compartí recién. Hay muchos testimonios que hablan de personas que han llegado a los pies de Cristo por el testimonio de otra persona, simplemente por verlo. Veían a la persona, observaban algo diferente, que hablaba diferente, que tenía valores, que tenía principios. Y esa persona dijo, yo quiero tener lo que vos tenés. Yo tengo a Cristo. Era la respuesta. Mirá la bendición que podemos tener, podemos ser ese instrumento que Dios utilice para que otros pasen de muerte a vida. Muchas personas fueron impactadas y yo tenía acá particularmente un relato de un hombre que era musulmán, quizás ya la han escuchado la historia. Él era musulmán, había venido con unos propósitos bastante feos acá a Argentina, entra en una iglesia cristiana porque era donde estaba su plan, lo abrazan, le quebrantan el corazón, nunca había recibido un abrazo, no sabía lo que era el amor. Él recibió a Cristo, tiene todo un trasfondo, se prepara y vuelve a la Franja de Gaza. Él dijo, yo no me voy a quedar cómodo, mi gente tiene que conocer a Dios. Y él fue, y cuando él te cuenta, entre tantas anécdotas que él tiene, hay una o dos quizás que te conmueven mucho, porque en una, por ejemplo, lo estaban torturando porque supuestamente él tenía una información, quería que la dé. Siempre te van a decir que niegues a Cristo porque ellos son musulmanes y tienen otras. Pero bueno, él estaba ahí firme, ¿sí? Padeciendo, no sé qué le habrán hecho, qué no, pero él estaba ahí, dando todo por Cristo, ¿sí? Dando todo por Cristo. Y dice que el jefe que estaba comandando esta operación mandó a sacar a todos afuera, ¿sí? Dijo que lo dejaran por un ratito. Entonces cuando él queda solo con este hombre cristiano, le dice, necesito que ores por mi familia. El jefe le dice a él, necesito que ores por mi familia. Y el que no sabe qué le respondió él, no voy a orar por tu familia. Vos si estás loco, te están torturando, te están amenazando, te van a matar. Y lo único que te está pidiendo es que ores para que te larguen y vos le decís que no. Sí, él le dijo que no. ¿Pero sabes por qué le dijo que no? Porque mi Dios también te puede escuchar a vos. Entonces, si vos querés orar por tu familia, primero arreglate con Dios. Y ese hombre que había encabezado todo eso, recibió a Cristo. Y así como él recibió a Cristo, llevó a este cristiano ya a su casa para que predicase Cristo y toda la familia recibió a Cristo. Y hoy esa familia anda como él, un poco escondido de los musulmanes, pero están a los pies de Dios. Entonces fíjate cómo la obediencia de una persona puede ser una gran bomba que cambie vida. Y él contaba también una vez, encontró una billetera fuera de una mezquita, lo llamaron y dijo, vení a mi casa. La persona dijo, la plata gastátela, dice, ya sé que te la va a gastar, quédate con necesito los documentos. Cuando él fue, vive en una casa muy humilde, sencilla, el hombre le da la billetera, abre la billetera y estaba toda la plata, todo. Y el tipo lo mira y dice, teniendo tantas necesidades, ¿no te gastaste la plata? No. Le dijo, no tenía necesidad de gastártela, yo quería devolverte todo. Le impactó el corazón. ¿Qué tenía él? Principio. Principio que había formado ¿dónde? En la palabra de Dios. Él era obediente a la palabra de Dios. Otro testimonio de otra persona que
recibe a Cristo y Dios le abre una puerta, predica a la familia y ahí tienen una célula también en la casa de ese hombre. Pero vos fijate cómo podemos impactar al mundo cuando decidimos obedecer a Dios y no contaminarnos con las cosas de este mundo. El versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en todas las visiones. ¿Qué pasó? Dios bendijo la obediencia, Dios lo exaltó, Dios lo honró, porque Daniel primero decidió honrar a Dios. Entonces Dios lo capacitó aún más. Y el capítulo 3, fíjate que está de la vueltita, versículo 8, esta parte me encanta. Ahora vamos a llegar al 16, pero vamos a leer primero el 8. Dice: porque por estos en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué pasaba? Habían hecho una estatua de oro. El rey había hecho una estatua de oro, Nabucodonosor. ¿Y qué decía? Cuando sonaran ciertos instrumentos, todos tenían que adorarle. ¿Qué hicieron los caldeos? Vieron que había 3, los amigos de Daniel, que no adoraban. Entonces fueron al rey y le dijeron: mirá, rey, hay uno que te están desobedeciendo. Es bastante puchones los amigos, pero ahí fueron y le dijeron: te están desobedeciendo. Entonces el rey fue y lo llamó y dijo: ¿cómo? Si estos son mis servidores, me están desobedeciendo. Y le dio una oportunidad más. Y él le dijo: cuando suenen los instrumentos, son un montón, están ahí, dice: os postraréis y adoraréis a la estatua que ha hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Eso le dijo el rey. Le dio una oportunidad y le dijo: si no lo hacen, al horno. Y me encanta la respuesta. Dice: Cedrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mirá la confianza que tenían ellos. Ellos habían experimentado la liberación de Dios con el jefe de los eunucos. Y ellos tenían tal confianza que podían pararse firme otra vez y decirle: yo no te voy a adorar, yo voy a obedecer a mi Dios, yo no me voy a vender por servir a otra cosa. Y sepas, y si no, sepas, fíjate lo que dice acá: oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos estaban sometidos a la voluntad de Dios. Dios me puede librar, Dios me puede sacar, Dios me va a quitar de vos. Y si no lo haces, tampoco te voy a adorar, porque no sigue siendo mi Dios, y es la voluntad de Dios. Increíble. Eso me conmovía mucho cuando meditaba en eso. Por eso yo te quiero preguntar, al ver tal obediencia, a ver estos ejemplos, estos hombres de Dios, y que la palabra de Dios es eterna, es la misma de ayer hasta la eternidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra decisión esta noche? Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Somos pueblo santo. Somos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Hay que pensar esta noche, ¿qué vamos a hacer? Entonces decíamos, en primer lugar, una decisión. En segundo lugar, vamos a ver, un corazón dispuesto. Dijimos, una decisión tomada. En segundo lugar, un corazón dispuesto. ¿Por qué un corazón dispuesto? Volvemos al 1.8 y dice: y Daniel propuso, ahí está la decisión, ¿dónde? En su corazón, ¿sí? Toda decisión debe ser una convicción en nuestro corazón. Pero nuestro corazón es un problema. La Biblia lo describe en muchos versículos como el centro de nuestro ser, donde de ahí surge todo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, ¿sí? Todos. Y es necesario tener un corazón preparado como el que tenía Daniel, para poder tener todo eso bajo control y someterlo a la voluntad de Dios. Y así como hizo Daniel, es como debemos hacer nosotros cada día. Los sentimientos y las emociones muchas veces nos pueden jugar en contra. Por eso hablamos de convicciones, ¿sí? A ver, pasa Pablito, no me acuerdo si... Fíjate lo que decía el diccionario. Dice: seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Entonces, si yo conozco una verdad, ¿sí? Que es la palabra de Dios, y yo sé que Dios, como por ejemplo le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré conmigo. ¿Yo puedo decir que Dios va a estar conmigo como estuvo con Moisés con Josué? Sí. ¿Amén? ¿Es una convicción? Eso tiene que ser una convicción. Entender que así como estuvo con Moisés y como estuvo con Josué, va a estar conmigo hoy, porque Dios no cambia. Y como estuvo con ellos, también estuvo con Daniel y con tantos personajes. Y como veíamos recién que te contaba este relato, ¿sí? Por eso
tenemos que formar nuestra vida en base a convicciones bíblicas. Yo tengo acá una definición del principio bíblico, no sé si la puse. Sí, mirá. Es una verdad bíblica en ejercicio de aplicación que ajusta y modifica mi proceder y mi carácter. Esa la aprendimos en primer año con Santi. Capaz que Caña también. Es una verdad bíblica en ejercicio de aplicación que ajusta y modifica mi proceder y mi carácter. Cuando yo tomo una verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Y la pongo en ejercicio y la aplico a mi vida, la pongo en mi corazón, va a pasar algo en mi vida. Va a ajustar y modificar mi andar, pero también mi carácter. Y cuanto más principios bíblicos y convicciones yo tenga en mi corazón, más voy a ser parecido a Cristo. Más parecido a Cristo voy a ser, más le voy a poder reflejar. ¿Sí? Dice, el corazón es a menudo mencionado en la Escritura como el asiento de los afectos y las pasiones y también de la sabiduría y el entendimiento, como decía Salomón. ¿Sí? Como decía Salomón. Dijimos recién, Daniel sabía todo esto, lo juntó y le dijo, Señor, acá está todo esto, yo te lo dejo en tus manos. La obediencia es muy importante para Dios, mucho más importante que las palabras que salen de nuestra boca. ¿Se acuerdan Santiago cuando Ariel decía, así como decir, también hacer? Y a veces nuestras palabras son muchas y nuestro hacer y vivir es poco. Dice una frase, la obediencia es una expresión de la fe. La obediencia y la fe están eternamente casadas. También hablaba Santiago un poquito de eso, que la fe no es las obras no son necesarias para la salvación, pero las obras van a dar testimonio de tu salvación. ¿Sí? ¿Se entiende? Las obras no son necesarias para la salvación, pero sí van a dar testimonio de tu fe. Por eso van de la mano. Pero el Señor también nos advirtió de lo peligroso que es el corazón. A ese jalé. No lo puse al anterior. O quizá lo puse después, pero no importa. Y en Proverbios 4:23, Él dijo, sobre toda cosa guardada, ¿qué tenés que guardar? Sobre toda cosa guardada. Imagínate que hay cosas que hay que guardar. El corazón, porque da hermano la vida. Yo tengo que guardar el corazón, tengo que cubrirlo, cuidarlo, protegerlo, de que nada, como decía Pablo a los colosenses, entre, nada que pueda contaminarlo, llegue hasta él, porque de él mana la vida. Es más, el Señor dijo en Mateo 7:21, que del corazón del hombre salen ¿qué? Las pasiones, los deseos, la lujuria, y empieza a nombrar un montón de pecados. Por eso hay que cuidarlo y apartarlo de todo ese tipo de cosas. Por eso Daniel lo entendió y puso a disposición el corazón de Dios. Por eso dijimos en primer lugar una decisión tomada y en segundo lugar dijimos un corazón dispuesto, ¿sí? Y quizá en nuestra vida esté el deseo de vivir al Señor, ¿sí? Quizá tengamos esa necesidad de vivirle. Quizá decimos cada día, yo quiero vivirte, Señor. Pero quizá también hay cosas aferradas a nuestro corazón que no podemos soltar. Entonces, yo quería compartirte, no sé si lo puse, me parece que no, Pablito. No lo puse, porque esto lo iba a buscar. Y el primer versículo que vamos a buscar es Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y el otro es Santiago 4:4. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor al Padre no está en él. ¿Sí? Leemos de vuelta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, o sea, le declara la guerra a Dios. ¿Qué piensan que hubiese dicho Daniel si en su época, en su momento, le hubiesen compartido estos dos versículos? Que hubiesen dicho, quizá como en algún momento dije yo, no, eso es pasado, eso es antiguo. Eso era en otra época, eso era en otro contexto. Yo creo que Daniel hubiese dicho amén. Porque él lo vivió.
Y él decidió ser amigo de Dios y no ser amigo del mundo. Volvemos a Daniel, ya para terminar con el segundo punto. Y en el capítulo 6, versículo 4, dice, esta es la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿sí? Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, ¿sí? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Una vida moral impecable. Una vida moral impecable. Porque la vida moral va de la mano también con lo espiritual. Eso es otro concepto que también tenemos que aprender. Y Daniel lo tenía claro. Por eso vos fijate, estos sátrapas que habían sido puestos por debajo de Daniel dijeron, nosotros le vamos a buscar una ocasión para acusarlo. Porque no puede ser. Él es de afuera y viene y está sobre nosotros. No encontraron una cosa para poder acusarle. Es más, si seguís el relato, vas a ver que ellos tuvieron que mentir para que Daniel pueda ser echado en el foso de los leones, ¿sí? Y aún así, no hubo sentido. ¿Por qué? Porque el versículo 23 dice, porque había confiado en su Dios. Ahí estaba la confianza de Daniel. Lo libró del foso de los leones. Confianza plena, un corazón dispuesto. Un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 12, Daniel se encuentra con un ángel, ¿sí? Dice que entonces el ángel hablaba con Daniel, este ángel poderoso. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Y cada vez que aparece un ángel, si bien acá no es una cristofanía, hablaban de la cristofanía, este es un ángel diferente, ¿sí? Pero cuánto más Dios va a estar con vos si vos tomás una actitud de obediencia y de humillación delante de Él. Y fíjate que el ángel se lo dice, desde el primer día que vos dispusiste tu corazón, Dios está con vos, por eso me ha enviado. Fíjate lo que dice el otro versículo, ahora sí, Pablito. Dice, Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mire lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. El Señor tiene conocimiento de todas las cosas. Él sabe lo más íntimo, lo más profundo, eso que no conoce nadie. Él lo sabe. Y eso es lo que Él mira. Él no busca personas perfectas, porque no hay personas perfectas. Somos todos pecadores perdonados. Y tenemos fallas, y vamos fallando. Pero Él busca ese corazón que se esfuerza en agradarle, en darle honra, en darle gloria, en vivirle, en glorificarle. ¿Vamos a fallar? Sí, pero ahí está Él para levantarnos y sobre todas las cosas para perdonarnos. La Biblia habla de alguien irreprensible, que eso se lo comparto siempre y a los chicos también se los comparto. Y no habla de alguien perfecto porque no hay persona perfecta. Dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero esa irreprensible es lo que nos mostraba recién Daniel, una persona que no hay nada de qué acusarle. Y que si en algún momento pasó algo, se humilló y le pidió perdón a Dios. Y nadie tiene nada que decirle. Por eso, preguntarnos cómo está nuestro corazón. Hay un pasaje en el Evangelio que dice, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tesoro? Quizás yo con mi boca digo, mi tesoro es Cristo. Pero mi corazón lo sabe. Mi corazón lo sabe. Esdras 7D, yo se lo leo. Si quieren tomen nota, yo se lo leo. Así un poquito más rápido. Y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley y cumplirla y para enseñarla en Israel y sus estatutos. Otra persona que entendió la necesidad de preparar el corazón. Esdras vio, estaba con todo el contexto del pueblo y dijo, es necesario que yo reciba la ley. ¿Pero para qué tengo que recibir la ley? Para cumplirla, dijo primero Esdras. Y después, para poder enseñársela, lo que estábamos hablando recién. Necesitamos compromiso, necesitamos obediencia, necesitamos personas que se levanten y sirvan al Señor. Y Esdras lo entendió. Primero preparó su corazón, lo decidió, inquirió la ley y después la puso por enseñanza
al pueblo. Pasamos a la otra, Pablito, y terminamos con el segundo punto ya. Mirá esta frase. Quizás ya la escuchaste alguna vez, yo la escuché y me impactó. Pero dice, el mundo debe saber que hoy soy más parecido a Cristo que ayer. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Recordad que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que Cristo sea formado en nuestro corazón, la semejanza a Él. ¿Y qué más que poder tomar este desafío? El mundo debe saber que hoy soy más parecido a Cristo que lo que era ayer. Es un muy buen desafío. Entonces, dijimos, en primer lugar, una decisión tomada. En segundo lugar, un corazón dispuesto. Y en tercer lugar, vamos a ver una mirada eterna. Yo estoy convencido y creo personalmente de que mi vida cristiana va de la mano de cómo yo miro lo que el Señor hizo por mí, de cómo lo valoro, de cómo lo estoy esperando, de cómo estoy valorando esos 2000 años que Él aproximadamente hace ya que vino y está preparando la casa para nosotros en los cielos. Porque si realmente tengo ese valor, como decíamos el otro, de qué le voy a decir cuando lo miremos cara a cara, yo no voy a querer hacer otra cosa que estar preparado, por si Él me viene a buscar. Por si Él me viene a buscar. Y Daniel tenía en claro eso. Daniel tenía en claro quién era su Dios. Daniel tenía en claro a quién servía, con quién tenía comunión, a quién buscaba, a quién le daba la sabiduría. ¿Sí? Y Daniel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Vos fíjate la comunión que tenía con Daniel. Con Dios, Daniel, perdón. Mirá las palabras que salían de su corazón. Mirá las palabras que salían con su corazón. Y si yo no paso tiempo con Dios, es difícil que yo pueda decir que yo conozco a Dios. ¿No te ha pasado de escuchar personas que te dicen, no, yo conozco a Dios, conozco a Dios? Y ves su andar o su hablar o lo que fuera y vos decís, ¿de qué manera lo conoces? Nuestra manera tiene que ser así como Daniel, que cuando hablemos sean alabanza nuestras bocas, nuestros labios. Y eso es lo que dice también Pablo en Efesios. Ellos confiaban en su voluntad. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? Así vamos terminando. Pero Romanos 12, 1 y 2, ya lo vamos para el Nuevo Testamento, nos quedamos ahí. Y lo vamos a hacer breve. Nos habla un poquito de la voluntad de Dios, ¿sí? Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradable a Dios, fue vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un versículo conocido y un versículo muy claro, que tenemos que volcar a nuestro corazón para que sea una convicción. Pablo ruega para que nosotros podamos presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. Que digamos, Señor, acá estoy. ¿Sí? Que ese es vuestro culto racional. Y lo que hablábamos recién, no conformando a este siglo, ¿sí? Sino renovados del entendimiento. Dice, ¿cómo yo voy a renovar mi entendimiento? ¿Cómo yo voy a renovar mi corazón? ¿Cómo voy a sacar las impurezas? Si no es por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Una de las motivaciones que tiene que ver y me tiene que llevar a mi santidad, a mi obediencia, es saber hacia dónde voy. Y cuando hablábamos la semana pasada de la cena, hablábamos de verle cara a cara al Señor y demás, ¿sí? Y eso tiene que ser una convicción y tiene que ser una realidad en tu vida. Ayer veíamos una película con los chicos en el grupo de jóvenes, y un testimonio de un muchacho muy lindo, y que él cantaba, trato de imaginarme, si solo pudiera imaginarme, se llama la canción. ¡Wow! Increíble, se te pone la piel de gallina con esa canción. Pero eso tiene que ser una convicción y una realidad en nuestra vida. Porque si yo estoy anhelando verle a cara, como dijimos recién, voy a estar anhelando cada día presentarme a Él. Y yo tengo que entender un concepto que está en la Biblia, que dice que nosotros somos peregrinos
y extranjeros. Y cuando habla de que somos peregrinos y extranjeros, habla de que somos personas que no pertenecemos a esta tierra. Porque Pablo, ¿sabe lo que dijo? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, donde también esperamos quién, nuestro Salvador Jesucristo. Sí, a ver, Pablito, pasá la próxima, por favor. Así vamos. Ahí tenemos Romano, otra. Pasamos otra, Pablito. Ahí tenemos. Y fíjate, para ir cerrando, quería compartirte eso. Lo que está diciendo ahí Pablo viene de un contexto de lo anterior. Pablo va a decir, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo lo está afirmando, no está dudando ni está preguntando. Él está diciendo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Pablo tenía en claro que su vida no era en la tierra, sino en la eternidad con Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo lo vivía, Pablo era obediente, Pablo reflejaba a Cristo. Pablo padeció cárceles, naufragio, tortura, cuántas cosas más. ¿Por qué? Por obedecer al Señor. Él quería obedecer al Señor, él sabía dónde estaba su verdadera identidad. Y su identidad estaba en Cristo, porque Él le había regalado una vida. Y fíjate lo que dice en el versículo 21, el cual también transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué le está diciendo? Que no solo tenemos una vida con Cristo en la eternidad, donde ahí Él sí va a estar reinando, sino que también vamos a tener cuerpos semejantes a Él. ¿No voy a querer vivir en obediencia a Él para esperar ese momento glorioso? ¿Lo creo? Amén. ¿Lo vivo? Que sea una decisión. En Juan 14:1 también le dijo, el Señor no se turbe vuestro corazón. ¿Sí? No se turbe. ¿Qué le dijo en el 3? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hace 2000 años el Señor está preparando nuestra casa, hermano. ¿Cómo lo vamos a estar anhelando ese momento? ¿Cómo no me voy a estar preparando hoy en obediencia a Él y cuando yo llegue a sus pies y Él me reciba, yo pueda poner las coronas a sus pies? Porque las coronas que el Señor promete no son para mí, sino para dárselas a Él. Para dárselas a Él. ¿Cómo es hoy nuestra mirada? ¿Me estoy preparando para ese encuentro glorioso? Pasamos a la otra, Pablito. Vimos 3 condiciones para la obediencia. Una decisión tomada, un corazón dispuesto, una mirada eterna. Y muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, dicen que nunca estuvo dado de tal manera el contexto para la venida del Señor. Dicen que a lo largo de la historia han pasado cosas, han pasado guerras, pero nunca estuvo todo tan preparado como hoy. Yo no sé si va a venir hoy, si va a venir mañana o dentro de 100 años más, pero que vivimos una realidad muy difícil, es una realidad, no lo podemos negar. La tecnología, por ejemplo. Nos contaba un profesor en una clase que dice que hay lugares en Estados Unidos que vos ni siquiera necesitas sacar tu tarjeta de crédito o cosas así, sino que vos sacás la botella o el paquete de lo que sea de la estantería y ya directamente, no sé cómo, se te debita de tu cuenta. Y si vos la volvés a poner, se te vuelve a acreditar tu cuenta. No sé cómo es. Pero la tecnología está todo dado. La tecnología superó al hombre. En el ámbito político, militar, estamos mal, hoy decía Rubén, estamos complicados, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es más, hay mucha máscara, vemos que hay tratado de paz, vemos que hay un montón de cosas, pero en realidad eso es, nos olvidamos del tratado, apretamos un botoncito y hacemos un lío bárbaro. Está todo dado, no solo en lo político, sino también en lo militar. En el ámbito social, está todo muy complicado. Ahora estábamos con este tema del aborto, todo lo que está pasando, están todos al tanto. Está muy complicado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a tomar mi compromiso hoy o voy a dejar que se encarguen otros? Yo quiero ser parte, quiero dejar, como dirían algunos, un legado, quiero que la gente se acuerde de mí, como quizás se acuerdan de Daniel, como quizás se acuerdan de Pablo, o como quizás se acuerdan de personas como la que yo nombraba hoy, que realmente por obediencia a la palabra de Dios dieron hasta su vida. ¿Qué es o cuál es la decisión que yo voy a tomar hoy? Pasamos a la otra, Pablito. Fíjate esta frase. Mis convicciones no deben depender de las circunstancias ni conveniencias,
sino de lo que creo y vivo de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Cuando vemos hombres y héroes de la fe, vemos personas que no le importaba la circunstancia, ni tampoco las conveniencias. Simplemente se aferraban a sus principios y convicciones. Por eso mi deseo esta noche es animarte a que puedas tomar una decisión. Y si ya la tomaste, que sigas firme. Porque el Señor es digno de recibir lo poco que le podemos dar y en nuestra vida. Porque Él dio la suya por nosotros. Oramos. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, por su palabra y por tantos ejemplos de hombres de fe, Padre, que realmente pudieron negarse a sí mismos y hacer su voluntad, reconocerle, Señor, en cada rincón de su corazón, para poder vivir una vida en completa obediencia. Padre, gracias por ellos, por su ejemplo. Por eso hoy, Señor, nosotros queremos rogar por cada uno de nosotros y tener un corazón, Señor, dispuesto a poder tomar una decisión, pero también, Señor, tener una mirada hacia la eternidad, Padre. Sabemos que si miramos la eternidad con gozo, sabiendo que no la merecemos, pero que usted nos regaló por su gracia, Padre, eso también se va a ver de manifiesto, Señor, en cada día de nuestras vidas, Padre. Oramos por la iglesia, oramos por nuestras convicciones, nuestros principios, Señor, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.